Hola, soy Sofía. Y yo soy Mireya. Y les hablaremos sobre los trastornos del lenguaje y la comunicación. Mireya, ¿alguna vez te has preguntado qué son los trastornos del lenguaje y la comunicación en los contextos educativos y cómo se clasifican? Sí, sé bastante sobre el tema y puedo explicarte. Primero, tienes que saber en qué consiste el lenguaje y la comunicación. Estoy tan feliz por aprender en qué consiste. El lenguaje es la función que nos permite comunicarnos con otras personas, por el cual se transmiten ideas, emociones, pensamientos y proyectos. La comunicación es una acción social necesaria que nos permite conocer el mundo que nos rodea. Oye, Mireya, ¿y por qué surgen los problemas del lenguaje y la comunicación? Existen 4 causas: hereditarias, congénitas, perinatales y postnatales. También hay diferentes trastornos del lenguaje y la comunicación, como la dislalia, que es dificultad para pronunciar sonidos de forma correcta, la disfonía, que es voz ronca, rasposa y fatigada, y la disartría, que es un problema motor en el habla. Esto quiere decir que se derivan de muchas dificultades que afectan el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Muy bien, Sofía. ¿Y cómo se clasifican estos trastornos del lenguaje y comunicación? Hay 3 tipos. Retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que es aparición tardía del lenguaje y la expresión y desarrollo lento con respecto a la edad cronológica. Trastornos específicos del lenguaje, que es la anormal adquisición de la comprensión del lenguaje oral. Y afasia, que es la pérdida del lenguaje oral ya aprendido y se da por daños en el sistema nervioso central. En conclusión, es importante conocer estos trastornos para identificarlos en el aula y poder remitir a los niños con el especialista. Trastorno de la comunicación. La comunicación es un proceso que se da por medio del habla y del lenguaje, el cual permite emitir y recibir mensajes o información. Este proceso es complejo y depende de ciertos factores para su buen funcionamiento. El trastorno es en cambio una alteración que se produce cuando hay un mal funcionamiento en el cuerpo o en la mente de una persona. Según la Asociación Estadounidense de Audición del Habla y del Lenguaje, en el año 1982, señala que el trastorno de la comunicación está comprendida por el mal funcionamiento del habla, el lenguaje y la comunicación, mas no por otras afecciones médicas o neurológicas. El lenguaje se da mediante símbolos convencionales que influyen en gran parte de la vida cotidiana de cada persona. Esta se establece mediante reglas y se describen como factores como los morfológicos, los fonológicos, los sintácticos, los pragmáticos y los semánticos. La sospecha que una persona pueda padecer un trastorno se evalúa en la escuela con equipos de atención temprana. El retraso del lenguaje se puede observar en niños de 2 a 3 años. Unas señales de esta puede ser el hecho de que no pueda formar frases de 2 palabras o haber adquirido menos de 50 palabras. En este punto es esencial llevar al infante a que se diagnostique por un especialista. Trastorno específico del lenguaje. Es un trastorno compuesto que afecta específicamente a la comprensión, expresión del lenguaje e inclusive aspectos léxicos, fonológicos y morfosintácticos. Se requiere de evaluaciones con criterios cualitativos y cuantitativos para poder identificar qué tipo de necesidad educativa necesita el infante. Según Aguado, el porcentaje de niños con trastornos específicos del lenguaje es de un 6%. De entre
5 a 8 años, que han tenido un inicio tardío en el lenguaje. En general, se propone tener en cuenta los criterios evaluativos para diferenciar el retraso del trastorno y poder delimitar y detectar síntomas de alarma en distintas edades. Los niños en edades preescolares con trastorno específico del lenguaje podrían tardar más en agrupar palabras en oraciones en comparación con otros niños, tener dificultades para aprender nuevas palabras y conversar, tener dificultades para seguir instrucciones al no entender bien las palabras que se le dicen, suelen cometer frecuentes equivocaciones gramaticales al momento de hablar. Voy a hablar acerca del caso de Blanca. Blanca tiene 7 años y 3 meses. Como antecedente podemos decir que en el embarazo de la madre tuvo amenaza de aborto. Sin embargo, duró hasta las 39 semanas que dio a luz y la niña pesó 3.450 gramos, 52 centímetros. Tuvo un ligero retraso en el desarrollo psicomotor con hipotemia. Esto se desarrolló porque hubo una pobre estimulación cuando la niña era pequeña y casi todo el tiempo pasaba en los brazos de la madre. Se detectó esta anomalía a los 5 meses, pero se pudo recuperar mediante la fisioterapia. La menor no sufre de alguna discapacidad, pero sin embargo el padre alega que la niña no habló hasta que tuvo 3 años de edad. Sin embargo, se dice que es muy ansiosa para realizar una actividad que quiere hacer en un instante. En cuanto al desarrollo del lenguaje, tuvo un gorgojeo y balbuceo abundante con aparición de las primeras palabras. Luego de los 2 años, siempre de forma muy distorsionada las palabras que ella decía. Tuvo problemas para pronunciar sílabas, falta de comprensión en las lecturas, en los cuentos, omite y sustituye las palabras al igual que en la escritura. También no entiende algunos sonidos, une todas las palabras en un solo renglón, no es capaz de coger dictado, aunque ella dice que es buena en matemáticas, no escribe los números al revés. Esto se debe al que el ambiente verbal de los primeros años de vida estuvo expuesta a 8 horas de televisión desde la lactancia. Además ha predominado la permisividad y sobreprotección en ambos padres, así como poco contacto con iguales, con niños pequeños, el cual se hizo sistemático a partir de esta edad, entonces no se relacionaba con ningún niño. La niña sigue necesitando ayuda para comer, para bañarse, para ir al baño. Y durante su lactancia no recibió lactancia materna, comenzó la dieta sólida al año. Y actualmente aún usa biberón. En 3 sesiones de trabajo se pudo observar a la niña que no tenía la suficiente atención, pasaba muy rápido, por lo que había que ponerla a hacer otra actividad porque se aburría fácilmente. Por eso sugerimos un informe de evaluación psicopedagógico donde se corroboran las dificultades encontradas en sus libretas y marcando el déficit de atención como principal, y también la variación de las repeticiones de las palabras sin lograr, y también que no lograba el objetivo planteado en el aula. La impresión diagnóstica se determinó que tenía trastornos específicos del lenguaje y de manera grave, receptivo, expresivo y su tipo fonológico sintáctico. También un punto es la pobre estimulación que tuvo, está relacionada con la dislasia funcional generalizada.
podemos hablar de lo que es la comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Es la asociación que se hace a un trastorno, por ejemplo, el trastorno específico de aprendizaje, lo que es el TEA, el trastorno espectro autista, el trastorno de deficiencia de atención de hiperactividad, el TDAH. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar ahora sobre lo que son los trastornos fonológicos. Este trastorno se caracteriza por tener un nivel bajo de pronunciación al momento de hablar, lo que incluye también la incapacidad de poder producir sonidos del habla de manera correcta. Para poder saber si un niño posee o no este trastorno, se pueden tener en cuenta los siguientes síntomas. A la edad de los 3 años, un adulto debe entender lo que un niño quiere decirle. Si el adulto no puede entenderlo, pues ya tendríamos el primer síntoma visible. A la edad de 4 a 5 años, un niño puede pronunciar las palabras de manera correcta, a excepción de aquellas que empiecen con la letra L, R, S, V, Sh y R. A la edad de los 7 u 8 años, algunos sonidos son difíciles de pronunciar para ellos y puede que no la pronuncien de manera correcta al momento de hablar. Los niños con el trastorno fonológico usan patrones de lenguaje, es decir, que omiten ciertos sonidos, ya sean de una palabra al inicio o también puede ser al final, o también pueden reemplazar ciertos sonidos de una palabra por otros. Ahora vamos a hablar sobre la tartamudez, que es un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. La principal característica de este trastorno es que el niño al momento de hablar puede utilizar repeticiones o prolongaciones que se producen en su habla. En ocasiones, este trastorno puede ser crónico, ya que puede persistir hasta la adultez. Esta clase de tartamudez puede perjudicar la autoestima del niño y puede también causar problemas en sus interrelaciones. Los niños y los adultos que tienen este trastorno de tartamudez pueden realizar tratamientos como lo es la logopedia, también utilizar dispositivos para mejorar su fluidez o también pueden utilizar lo que es la terapia cognitiva conductual. Algunos investigadores siguen estudiando este trastorno y para poder encontrar cuáles serían las posibles causas. Por ejemplo, puede existir lo que son las anomalías en el control motor del habla o también puede ser que se le atribuya a un factor genético. Este trastorno también tiene ciertos síntomas que podemos notar y para poder actuar de una manera correcta y a tiempo. Por ejemplo, el niño puede tener dificultad para comenzar una palabra, una frase u una oración. También al momento de hablar, el niño puede utilizar prolongaciones o puede repetir la palabra. Pueden existir silencios breves para ciertas sílabas o palabras cuando el niño se siente inseguro al momento de hablar. Puede también existir lo que es una ansiedad o una capacidad limitada al momento de hablar. Gracias.